Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, aquí nuevamente trabajando respecto a la cuestión de las estadísticas. Creo que ya con lo que hemos visto previamente, podemos darnos cuenta que las estadísticas de alguna manera, como lo hemos venido repitiendo, nos sirven para adivinar prácticamente, predecir el futuro. Un buen cálculo en cuestión de estadísticas y probabilidades, obviamente nos van a traer grandes cantidades de información que pueden ayudarnos a predecir de alguna manera el futuro con una exactitud extraordinaria, ¿sí? Eh, Podemos pensar en diferentes escenarios, ¿sí? Incluso en el comportamiento social, ahorita en la cuestión de la violencia contra la mujer, cuántos fenómenos de este tipo o situaciones de este tipo se presentan en diferentes meses del año. ¿Qué tiene que ver la temperatura, el frío, el calor, las lluvias, este, las fiestas, tiempos, los días festivos? Prácticamente son muchos factores los que inciden para que se den ciertas características o para que se cumplan ciertas características para que ocurra, digamos, un feminicidio. Eh, Sabemos que los días festivos pues invitan a demasiado eh, demasiadas libertades, demasiados excesos, desveladas, malpasadas, trasnochadas, desmañanadas. Y bueno, lamentablemente no somos robots que podamos manejar esas características o esas situaciones y salir avante sin ningún problema. Eh, Somos una bola de nervios, somos seres humanos, somos personas que estamos compuestas por neuronas, por tejidos, por aparatos, por sistemas, y un desequilibrio emocional en nuestro cerebro tiende a desequilibrar todo nuestro mundo alrededor, ¿sí? Dando como consecuencia, pues, diferentes comportamientos dependiendo el carácter o el modo de ser de una persona. Eh, la cuestión de la violencia familiar, intrafamiliar, o la violencia en cualquier ámbito de nuestra vida, tiene que ver mucho, definitivamente, vamos, con el entorno social, definitivamente que tiene que ver. Pero aunado a las cuestiones difíciles del entorno social, sumamos todavía eh, el maltrato a nuestro cuerpo, pues vamos a ver una realidad muy diferente a la que realmente es. Nos van a molestar muchas cosas que en cuestiones, en circunstancias diferentes, no nos molestarían. Y tendemos regularmente a externar nuestras emociones y afectamos en muchas ocasiones a las demás personas. Sí, en este sentido, bueno, las estadísticas pueden darnos una pauta más o menos para, de acuerdo a la situación económica, en este caso a la pandemia, a la cuestión del clima. Ahora en estas fiestas navideñas, ¿cómo se va a comportar la sociedad? Vamos a tener muchos elementos de dónde recortar para poder comprender, comparar y predecir, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, pues los casinos son un negocio extremadamente redituable, se manejan muchísimos millones en esos lugares. Basta que la persona comience a confiar en el que está al otro lado de la mesa y, y nos vamos a dar cuenta cómo soltamos nuestro dinero. Afortunadamente no me ha tocado pasar por esas situaciones, digamos, a gran escala, porque pues jugando en la mesa de juegos en casa eh, o en ocasiones cuando anda uno en los tianguis, en los baratillos y ve uno cómo la gente juega a buscar una bolita escondida en unos vasitos, eh, se antoja participar porque dice uno, yo sí voy a poder ganar. Pero realmente nadie está regalando dinero por las calles, nadie pone un negocio establecido con luces y sonido
para regalarle dinero a la gente. ¿Sí? Definitivamente son lugares manejados por estadísticas, por predicciones y no van a perder. Jamás, jamás, jamás van a perder. Habrá gente quizá que gane, ¿sí? Pero definitivamente los negocios no van a perder. ¿Y en qué se basan? ¿En qué se apoyan? Pues en las estadísticas, en las matemáticas, en los números, en la psicología de las personas, en el perfil económico de las personas. Eh, son gente bastante preparada la que está al otro lado manejando cartas, manejando fichas, manejando eventos, situaciones y, y todo, bueno, anteriormente visto ya desde una perspectiva estadística. Quizá la persona que está ofreciendo el servicio, que está ofreciendo la bolita, que está ofreciendo la ruleta, que está ofreciendo las cartas, no está en ese momento calculando una derivada o calculando los fenómenos recurrentes en el comportamiento del jugador, pero sí sabe definitivamente que si logra meter al jugador en 5 o 6 procesos de juego, la casa ya ganó. ¿Sí? La casa ya ganó. Y más si tiene 5, 6, 7, 10 personas al frente con las cuales está jugando al mismo tiempo, esa persona es redituable para la casa. Y son gente que sabe manejar, no es gente que no tenga sentimientos, es gente simplemente que tiene una necesidad, trabaja, sabe darle a ganar a la casa y obviamente la casa le da a ganar al jugador también. Las estadísticas, entonces, como les comentaba y como lo hemos venido viendo, pues tienen un mundo enorme de conocimientos. Ya para el momento que nosotros estamos tratando de comprender el proceso estadístico de un fenómeno, quienes lo manejan ya lo manejan a la perfección, ya saben, en cuanto ven un número, saben lo que va a pasar después con un margen de error muy bajo. Y uno de estos procesos para calcular es la distribución de Poisson. Ustedes pueden verlo en la página 72 o 73, perdón, de su PDF que yo les envié, y se van a dar cuenta el caso que ponen ahí sobre un investigador forestal que se da cuenta que debido al calentamiento global, la tasa media anual de incendios forestales se ha incrementado. Pero no estamos hablando de los últimos 4 o 5 años. Esta persona está agarrando un rango de 30 años, prácticamente cuando la persona estaba estudiando, estos fenómenos estaban ocurriendo, y ahora que está como profesionista estudiando, se va al pasado a ver los datos antiguos, los datos anteriores, los estudia, hace cálculos y con los cálculos previos que alguien más ya alimentó en una base de datos, entonces hace comparación de registros anuales del número de incendios en estos 30 años, perdón, y entonces él comienza a darse cuenta que el número de incendios durante este periodo de años obedece a 2 periodos considerados o específicos. Se da cuenta en los histogramas, cuando él hace sus gráficas, que hubo un incremento en la aparición de incendios y que el número de estos alcanzó la cifra récord de 10 o más por año. Después de su análisis concluye que tanto el calentamiento global como la deforestación, la contaminación y incluso la libertad turística influyeron para el aumento de los incendios en la región. En ocasiones podemos darnos cuenta que el número de promedio de veces que ocurre un incendio durante un año permanece constante. La probabilidad de haber visto uno en un periodo reducido es muy pequeña y el número de incendios en intervalos ajenos de tiempo eh, este, son independientes a veces unos de otros. O sea, no precisamente el incendio de ayer tiene que ver con el incendio de hoy, no se generó de la misma manera. En los días anteriores probablemente el calentamiento global tuvo que ver y un hecho aislado pudo haber ocurrido por turistas descuidados que tiraron una colilla de cigarro, que dejaron un fuego sin apagar. ¿Ok?
Entonces, la opción más pertinente para presentar el fenómeno estudiado de los incendios es el experimento de Poisson, que hace referencia a los procesos relacionados con el espacio o el tiempo y satisface tres condiciones muy importantes, ¿sí? Aguas. La primera, el número promedio de veces que ocurre un evento por unidad de tiempo, 1, 2, 3 años, o de espacio, es constante, ¿sí? Al estudiar los 30 años, hace bloques de 3 años y saca 10 bloquecitos de 3 años y se da cuenta que en esos 10 años los bloques tienden a presentar una gráfica muy semejante año con año, muy semejante. Entonces, el segundo punto, la probabilidad además de un suceso en una unidad de tiempo es muy pequeña, ¿sí? Eh, difícilmente va a poder ocurrir otra vez un incendio empezando en el mismo lugar, con las mismas características. Es como los rayos, caen en un lado, pueden volver a caer en el mismo lugar, pero tienden a caer en otro espacio diferente. Y la número 3, el número de acontecimientos en intervalos ajenos de tiempo o de espacio son independientes unos de otros. O sea, el número de veces que ocurre algo en un periodo es muy diferente al número de acontecimientos en otro periodo semejante, pero en otro tiempo y probablemente en otro espacio, ¿sí? Entonces, el experimento de Poisson, véanlo, analícenlo y se van a dar cuenta cómo la gente ha venido estudiando durante muchos años los fenómenos naturales que nos afectan de alguna manera. Y se van a dar cuenta que no nada más en nuestro país ocurre este tipo de situaciones. Últimamente en California, en Estados Unidos, hubo un incendio, bueno, que acabó con hectáreas y hectáreas y hectáreas de bosques. Es cierto también, nunca habían habido tampoco los índices de sobrecalentamiento en esas regiones y la ausencia de lluvia, sobre todo en el estado de California, en concreto alrededor de Fresno, Reno, en el Valle de San Joaquín, toda esa zona es una zona bastante seca, bastante árida y en los últimos años definitivamente las lluvias que han caído sirven únicamente para recordar los temporales lluviosos, pero hace ya muchísimos años que no llueve como llovía regularmente en épocas anteriores. ¿Ok? Esta característica o esta manera de estudiar las gráficas es una de las más utilizadas. Vale que le den una vuelta, que le den una repasada, una leída y escuchen una y otra vez pues este video para que comprendamos el sentido del mensaje que trato de transmitir. Ok. En el caso de las enfermedades temporales, en el caso de por ejemplo, las incidencias de dengue en ciertas regiones de nuestro país, tiene mucho que ver el estado económico de la zona de la que estamos hablando. Probablemente para nosotros o algunos de nosotros que vivimos prácticamente fuera de la ciudad, donde hay mucha vegetación, donde hay más corrientes de aire, más agua estancada, probablemente pudiéramos presentar una problemática mayor de incidencia en casos de dengue. Pero dentro de estas zonas hay zonas de bajo nivel económico en el que probablemente, si para mí es muy fácil y muy sencillo tener mosquiteros en mis ventanas y en mis puertas, para mí es algo común, es algo sencillo. Hay gente o hay situaciones de familia en las que tener un mosquitero en la puerta principal es definitivamente un lujo. Si no hay los recursos suficientes
para poner unos mosquiteros, sobre todo en puertas y ventanas. Perdón, mientras que quizá en otras zonas de la ciudad no hay tanto mosquito, sobre todo en las zonas céntricas, porque el viento, la contaminación, los insecticidas y otros factores influyen para que no haya crecimiento de estas plagas, ¿sí? Sin embargo, obviamente las personas que viven en zonas más céntricas tienen un nivel económico más elevado que las personas que viven en la periferia y podemos darnos cuenta que pues las casas más centradas a la zona urbana tienen más protecciones que las que viven en las zonas, en los cinturones de miseria de las ciudades como en la que habitamos nosotros. En este caso, los servicios de salud pues tienden a hacer un estudio también, viendo también la cantidad de población en un año, la cantidad de contagiados en ese año, la cantidad de personas que fallecieron por tal efecto. Y luego se estudia el siguiente año en las mismas características y después de estudiar o de hacer una gráfica de los últimos 10 años, podemos calcular aproximadamente la cantidad de personas que se enfermarán el siguiente y el siguiente año probablemente. Es entonces cuando surgen las campañas de descacharrización, las campañas de combatir el dengue, combatir diferentes enfermedades y es parte del sector salud encargarse de llevar este control, ¿sí? Entonces, se puede uno dar cuenta que durante las épocas de lluvia hay ciertas medidas preventivas en relación con el dengue. En el tiempo de fríos es muy diferente, ya se tiende a haber menos mosquitos, más no dejan de haber, pero como la gente ya regularmente en tiempos de fríos mantienen sus puertas cerradas, bajan los índices probablemente porque ya hay puertas y ventanas tratando de conservar el calor dentro de la casa, ¿sí? Y en tiempo de lluvias es muy diferente, en tiempo de calor es totalmente diferente, en tiempo de calores, en el verano, pues hasta un mosquitero en la puerta estorba el paso del aire. ¿Sí? Queremos que esté circulando constantemente el aire para refrescarnos y cada época, cada situación trae sus dificultades y sus problemas, ¿sí? Nunca había pasado lo que está ocurriendo actualmente, salvo hace 10, 12 años, con la influenza porcina que atacó nuestro país y se tomaron medidas muy semejantes a las actuales. Ahorita, por la pandemia que estamos pasando, se pide tener muchísimo cuidado, viendo que ya viene el tiempo de fríos en los que aumentan las enfermedades respiratorias y con la debilidad pulmonar que se pudiera tener en ese momento y el contagio del coronavirus, pues pudiera ser bastante más complicado el cuidado que pudiéramos tener nosotros en nuestra salud. No está de más tomar en cuenta las recomendaciones del sector salud para vivir una temporada invernal sin tantas dificultades y sin tantos tropiezos. Dentro de los hospitales, bueno, también se manejan la cantidad de enfermos por determinadas enfermedades y se pueden sacar cálculos después de varios años de estudio de las incidencias de personas con lupus, con leucemia, con cáncer de colon, con otros tipos de enfermedades graves y se puede calcular más o menos dentro de 1, 2, 3, 4 años la cantidad de enfermos que vamos a tener. ¿Y qué es lo que ocasionan esas enfermedades? O sea, ¿qué
¿qué es lo que está provocando que las personas se enfermen de esa manera? Entonces, el sector salud también lanza campañas para modificar la conducta de la sociedad. Hace años era muy fácil y era muy común ver comerciales de cigarrillos. Se veía a la gente fumando con estilo, se veía a la gente fumando en un amanecer, se veía a la gente fumando en una reunión, en una fiesta, en un lugar ameno, ¿sí? Y de un tiempo para acá, no sé, probablemente 10, 20 años, se prohibió los comerciales de cigarrillos. Ya no hay más. Ustedes pueden buscar en la televisión, pueden buscar y quizá en YouTube encontrarán cómo era que se anunciaban los cigarros antiguamente. Ahorita ya se acabó, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque de alguna manera el gobierno se está dando cuenta que las enfermedades causadas por el hábito de fumar está dejando, digamos, grandes pérdidas dentro del sector salud. Entonces se lanzan campañas, se gasta un poco más en las campañas para que la gente modere su modo de fumar, se gana dinero, sí se gasta dinero, pero se gana al haber menos incidencia de personas enfermas en los hospitales. ¿Sí? Actualmente la esperanza que se tenía en el gobierno era que las personas que se iban a enfermar de coronavirus, pues, entre comillas, ¿verdad? Se dieran prisa a salir de ese ciclo, a morir o a sobrevivir para entonces mantenernos a la baja y poder tener un manejo de pandemia sin tantos gastos o sin tantos recursos económicos. Lamentablemente nuestra situación en el país pues no es de las mejores, entonces eh, la gente necesitamos trabajar, la gente necesitamos desempeñar una actividad para poder solventar nuestras necesidades alimenticias y de diversión incluso, y pues difícilmente podemos mantenernos en casa encerrados, salvo algunos lo podríamos hacer, pero regularmente pues la gente necesita caminar y moverse. Esta situación que nos está ocurriendo comparada con la gripe porcina o la influenza aquella que vino hace años, pues nos está sirviendo para hacer comparaciones y darnos cuenta lo tremendo y grave de este fenómeno que está ocurriendo en estos momentos. ¿Sí? Mm, van a pasar, y espero que pasen muchos años antes de enfrentarnos a otra situación semejante a esta, que para nosotros es bastante complicada, bastante difícil, es aterradora, es incómoda, ¿sí? Pero si viéramos ahorita nosotros la situación en la región de Serbia y Azerbaiyán, en donde son dos países que están en guerra, donde la gente no sabe si va a llegar a la noche a descansar, ni sabe tampoco si va a amanecer al siguiente día, eh, son situaciones inciertas. Los sociólogos, bueno, tienen una labor muy grande, hay que estudiar los acontecimientos históricos para ver por qué se ha venido dando este tipo de conflictos y obviamente también los gobiernos del mundo estudian este tipo de situaciones para comprender y ver por qué razón ocurre lo que está pasando y cuál sería la manera de terminar con ello. Guerras de este tipo pues prácticamente son imposibles de detener. Se defienden soberanías, se defienden territorios, se defiende una sociedad y, y pues no está a veces en las manos de los demás detener un conflicto bélico de esta envergadura, que hay peores, sí, efectivamente los hay peores, pero si ustedes
Buscan ahorita en YouTube y buscan conflicto en Azerbaiyán, van a ver lo terrible y lo triste de una guerra en la que no se dirigen los objetivos hacia objetivos militares, valga la redundancia, sino a la sociedad en general. Sí, y como les digo, los sociólogos pues son quienes se encargan de estudiar, de comprender, de tratar de interpretar el comportamiento de una sociedad a raíz de una provocación muy sencilla. ¿Sí? Este tipo de conflictos son muy comunes en el Medio Oriente, son muy comunes en Jerusalén, Irak, Irán, Bosnia. Todos esos lugares tienen conflictos étnicos y para nosotros es muy difícil entenderlo porque, pues, aunque vivimos en un país en el que hay más muertes que en esos países que están en guerra, ¿sí? Ellos están en guerra y está muriendo muchísima gente. Pero nosotros vivimos en un país en el que vivimos en paz y está muriendo más gente todavía que en aquellos otros países, a causa de la delincuencia organizada, a causa del narcotráfico, a causa de la violencia social. Y, y es una mezcla, vamos, de situaciones en la que nos vemos envueltos de repente y, y bueno, salvo si asesinan a cierto número de personas a 1 o 2 cuadras de mi casa, me asusto, me preocupo y digo, sí está muy peligroso, pero una vez que pasó, dice uno, es lo de todos los días. Perdemos esa capacidad de asombrarnos y cuando el hombre pierde esa capacidad de asombrarse, está destinado a sucumbir ante sus propios problemas. ¿Por qué? Pues porque no le interesa resolver, no le interesa proponer, no le interesa terminar con una situación de ese tipo, ¿sí? Y menos si están involucrados intereses económicos de las grandes esferas sociopolíticas, mucho más difícil terminar con esos dragones de 100 cabezas. Ven ustedes ya en estos días los casos de políticos que aparentemente vivieron una época de honradez de ejemplo de vida, y pues los vemos ahora que lamentablemente no eran lo que nos habían presentado, eh, y no porque no hayan querido serlo, sino porque no se los permitieron. Vivimos en una sociedad enferma, decadente, en una sociedad muriendo, y esa es la situación en la que nos toca a nosotros vivir. ¿De qué nos sirve, bueno, conocer todas estas características? Pues de que personas que vivimos, digamos, en los años 70, en los años 80, y pudimos ver con nuestros ojos inocentes aquellas situaciones que se presentaban, y tratamos de compararlas con la situación actual, no ha cambiado nada. Sí, no ha cambiado nada. Las estadísticas siguen demostrando que siempre va a haber delincuencia, difícilmente se va a acabar, difícilmente vamos a vivir en un estado libre. ¿Por qué? Pues porque incluso los que en ese tiempo hayamos vivido como niños, ahora estudiamos los fenómenos que se vivieron antes de nuestra niñez, antes incluso de que nosotros naciéramos, y vamos a encontrarnos con la misma receta, con las mismas dificultades, con las mismas problemáticas. ¿Sí? Quiere decir entonces que pues, este tipo de problemas y fenómenos sociales son de toda la vida. Y obviamente, vuelvo nuevamente a retomar el punto, las estadísticas definitivamente nos dan una luz para tratar de comprender el comportamiento del ser humano en un futuro. Sí, obviamente, en la medida que el nivel económico y la calidad de vida de una sociedad se incrementa, se tiende a tener menos problemas sociales, menos problemas de violencia, menos problemas en la calle, y podemos calcular de acuerdo a los índices de avance económico en un país,
cómo va a ser su situación en un futuro. Obviamente hay países en los que es totalmente imposible darse cuenta, como este tipo de países en los que les comento que siempre hay guerra, porque apenas tienen 2, 3 años de paz cuando un conflicto nuevo surge y otros 1 o 2 años de guerra o 2, 3 meses de guerra y luego vuelven a ponerse en paz durante algunos años y vuelven después otra vez. O sea, pero es un poco difícil calcular cuándo va a ocurrir una guerra. ¿Por qué? Pues porque las variables dependen del comportamiento y de la estructura social, mental de los seres humanos, de las personas que están involucradas en estos ámbitos. Pues nosotros podríamos decir y podríamos comprometernos, yo jamás voy a ser corrupto, yo jamás voy a permitir que pase este tipo de situaciones. Sin embargo, cuando nos encontramos en una situación en la que tenemos el poder en las manos y nos damos cuenta que podemos ejercer el poder, pero no a nuestra voluntad, sino una cortina de personas que están detrás de nosotros empujando, diciendo, proponiendo y obligando, y entonces tomamos decisiones de acuerdo a los consejos y finalmente terminamos no haciendo lo que nos habíamos prometido. Bueno, estoy hablando en el caso de las personas que logran escalar en la sociedad y llegar a niveles altos en el gobierno. Y una vez que están arriba, pues resulta que no van a hacer ellos lo que tenían planeado, sino lo que una sociedad tiene planeado para ellos. ¿Sí? Las medidas de tendencia central, la media y la mediana, les recomiendo le den una leída a la página 92. Aquí sí hay un poco de cálculo matemático, pero es muy semejante a cuando sacamos nosotros el promedio de un conjunto de datos numéricos o en determinados resultados que obtengamos, ¿sí? Vamos a suponer, imagínenselo y pónganse, agarren un cuaderno, agarren una hoja, y un lápiz o una pluma, y vamos a calcular el promedio de una persona en sus calificaciones. Digamos que presenta durante el semestre 3 exámenes. En el primero de los exámenes saca 68 de calificación, ¿sí? En el segundo examen saca 92 de calificación. En el tercer examen, sí, saca 80 de calificación. Si se fijan ustedes, el número más bajo es 68. O sea, está entre 60 y el número más alto está entre 80. Perdón, entre 90. 92, entre 60 y 90. Quiere decir que su medio o su media o el promedio aproximadamente va a ser de unos 80, ¿sí? 80 por ciento. ¿Cómo podemos sacarlo? Bueno, tenemos 68 en el primer caso, 92 en el segundo y 80 en el tercero. Sumamos 68 más 92 más 80 y el resultado total nos da 240. Como fueron 3 valores los que sumé, esos 240 los voy a dividir entre 3, ¿ok? Y me resulta 240 entre 3, me resulta 80. ¿Se fijan? No andábamos muy lejos de un cálculo medio. Entonces, las medidas de tendencia central, como la media y la mediana, pues nos sirven este tipo de cálculos para darnos cuenta aproximadamente los resultados que vamos a obtener en un futuro, ¿sí? Si en el primer semestre, perdón, si en el primer, sí, vamos a pensarlo así, si en el primer semestre me doy cuenta que el promedio de uno de mis alumnos fue de 85 en el primer semestre, en el segundo semestre tuvo un promedio de 90,
en el tercer promedio tuvo un promedio de 78, o sea, en el tercer semestre, pues puedo yo sumar ese 85, 90 y 78 y me daría 253. Estos 253 también los divido entre 3 y el promedio va a ser de 84. Quiere decir que mi alumno en el siguiente semestre, sus calificaciones van a andar entre 80 y 90, como ocurrió también en el primero. Y ya me voy dando cuenta yo que es un alumno que va a terminar su carrera entre ese promedio, entre 80 y entre 90. Si este muestreo me sirve para sacar una media y pronosticar la tendencia a lo que va a resultar con mi alumno después de que termine su preparatoria. Y bueno, también se analizan otro tipo de fenómenos para ver por qué las calificaciones en una persona bajan en determinada edad y en otra suben. Sí, es por eso que, si ustedes se dan cuenta, en las escuelas trata uno de mantener el mismo promedio de edad en un lugar y el mismo promedio de edad en otros. Hay grupos en los que se ponen, digamos, alumnos entre los 13 y los 14 años, y hay otros grupos entre los 14 y los 15 años. ¿Por qué? Pues tratando de mantener los niveles. Sí, en la página número 93 les voy a recomendar se den un tiempo para ver la media muestral de un conjunto de observaciones y cómo se define, ¿sí? Cómo se saca una media y el peso promedio para recién nacidos vamos, diferentes cosas. Van a encontrar ahí el proceso o incluso pueden ustedes buscar un video en YouTube que diga cómo sacar la media, ¿sí? Así, tal cual, cómo sacar la media, y ahí van a encontrar ustedes un poquito más de información respecto al tema que les estoy proyectando en esta ocasión, ¿ok? Tengo entonces, pues, el PDF con el que estamos trabajando. Hay muchísimas gráficas, hay muchísimo contenido. Vean la página 96 para darnos una idea de una figura en donde se compara la media y la mediana. ¿Qué son la media y la mediana? ¿Cómo sacar la media y la mediana de una serie de cantidades? ¿Qué valores se toman en cuenta? ¿Qué muestreos se tienen que hacer? Esta materia, bueno, prácticamente es bastante teoría, es mucha teoría, mucho el contenido teórico que hay que estudiar y, y pues lamentablemente por la situación de la mayoría es un poco difícil dedicarle más tiempo, ¿sí? Nos perdemos de repente, se nos va el tiempo en las obligaciones regulares del día, pues hay que buscar el momentito en el que podamos apartarnos, darle una leída, tratar de comprender y apoyarnos de todos los materiales que tengamos para obtener un mejor resultado. Sí, les agradezco el tiempo que le dedicaron a este video. Sigo, como siempre les he dicho, a la espera de sus comentarios y a la espera de sus preguntas por medio del WhatsApp. Les agradezco entonces nuevamente su presencia y que pasen buenas noches, buenos días o lo que sea que estén pasando en este momento. Muchas gracias y hasta luego.